Padre, gracias por este día. Gracias nuevamente por tu fidelidad, tu misericordia. Confiamos en quién tú eres, Dios fiel, soberano, que no cambias, tú permaneces para siempre. Ponemos toda nuestra fe y confianza en ti, Señor, y derramamos nuestro corazón delante de ti, Señor, en esta mañana. Por favor, llénanos con la llenura de tu Espíritu Santo y que sea tu palabra hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Por favor, Señor, guíanos en tu sabiduría a través de tu palabra. Te damos a ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos estado estudiando el libro de Romanos, en donde Pablo desde finales del capítulo 3 y el capítulo 4 ha estado desarrollando un tema o ha tratado de estar fundamentando, justificando cómo es que funciona la justificación. La justificación, nos ha dicho Pablo en la carta de los Romanos, es gratuita, es por gracia, y lo que significa justificación es de que usted, siendo pecador, estando condenado a recibir la ira de Dios, Jesús tomó su lugar para que usted fuese perdonado por el juez, quien es su Padre, quien es el Padre. Y para que en lugar de que toda la condena y la ira de Dios que iba a ser derramada sobre usted, fuese sobre Él, en su sacrificio en la cruz. Y ahora, a través de eso, Dios pueda verte a ti y a mí como justos, como si nunca hubiésemos pecado, y nos comienza a tratar como justos, como sus hijos, con gracia, con misericordia. Entonces, Pablo ha ido desarrollando ese tema, dando a entenderle a la iglesia cómo funciona la justificación. Primero, que es gratuita, que es por fe, no es por obras, que no depende de tu nacionalidad, de que si eres judío o no, de que está disponible para todos, de que la justificación es un regalo que el que quiera tomarlo, lo puede tomar sencillamente poniendo su fe en Jesús. Nada más. Así de simple. Y ese es el simple evangelio, que a través de Jesús podemos tener justificación, porque Él fue quien pagó el precio de sangre para que fuésemos redimidos, porque antes éramos esclavos del pecado, esclavos de este mundo, pero Jesús pagó el precio para que usted y yo fuésemos libres y redimidos. Y eso es lo que significa la palabra redimido, que Él redimió con su sacrificio, el pago por nuestra libertad. Y Jesús fue la propiciación por nuestros pecados a través de su sangre. Y recordamos que la propiciación lo que quiere dar a entender es que Él fue quien apaciguó la ira de Dios que iba a ser derramada sobre cada uno de nosotros. Él la apaciguó con su sangre para que usted y yo no recibamos condenación, sino que recibamos justificación. Entonces, Pablo ha ido explicando esto a la iglesia en Roma, porque recordemos, había muchos judíos que estaban dominando la iglesia en ese entonces, pero también gentiles querían venir y seguir a Jesucristo. Y entonces había un conflicto de hasta dónde sí o hasta dónde no ellos tenían compatibilidad para poder convivir juntos. Entonces Pablo les está dando una lección doctrinal de lo que significa, de que ya no son dos pueblos, ahora el Señor ha hecho uno a través de su sangre. Y los ha justificado no por las obras, sino por la fe. Y Pablo en el capítulo 4 puso dos ejemplos. El ejemplo de Abraham y el ejemplo de David. Abraham recibe la promesa y le es contada por justicia su fe, porque él creyó a las palabras de Dios.
Pero cuando recibe la promesa, él no estaba circuncidado, él no estaba bajo la ley. Esto vino años después. Y simplemente porque creyó fue justificado. No por sus obras, sino por la fe. Y el otro ejemplo que Pablo expone es el de David. Que David, por sus obras, hubiese sido condenado como asesino, como adúltero, pero por su convicción, al saber de que solamente Dios tenía poder para perdonar su pecado y que él reconocía que su pecado era contra Dios, por su fe Dios lo justificó. Y David, sí, era alguien judío, circuncidado y estaba bajo la ley. Entonces, Pablo les hace este balance entre David y Abraham para darles a entender de que el factor común de ambos es la fe que les es contada por justicia. Ahora, él va a continuar hablándoles acerca de la justificación, pero ya no explicándoles en lo que consiste, sino ahora en los beneficios, en el resultado de la justificación. Así que hoy vamos a ver la primera parte de estos beneficios que tenemos en el capítulo 5. Vamos a leer en versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya hemos visto que no es por obras, es por la fe. Y un último ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan que Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones? Uno de ellos se burlaba y también demandaba de que los bajara de la cruz si verdaderamente él era el Mesías, pero el otro reconoció que él era digno de la condenación y del castigo que estaba recibiendo, de la condenación que estaba recibiendo. ¿Y qué fue las palabras que le expresó a Jesús? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque él tuvo fe y creyó que Jesús verdaderamente era el Mesías, el Hijo de Dios. Él no hizo ninguna obra estando ahí en la cruz. Él no fue bautizado, él no hizo buenas obras, estaba siendo condenado por una razón, porque era un ladrón. Pero Jesús le dijo que este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Esas fueron sus palabras. Que ese mismo día iba a estar él con Jesús en el paraíso. No hizo obras el ladrón, solo tuvo fe en Jesús y fue justificado, estando ahí en la cruz. Entonces, nuevamente, ya tenemos ejemplos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, para rectificar, para recordar y afirmar de que es por fe, no por obras, la justificación. Y entonces comenzamos a ver los resultados, porque Pablo lo que está diciendo en el versículo 1 es: bueno, hermanos, ya que entonces somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz con Dios. Ahora ya estamos en paz con Él. Y si habla de que estamos en paz con Dios, quiere decir que antes no estábamos en paz con Él, sino que había un conflicto. Y aquí mismo, en este mismo capítulo, versículo 10, veamos lo que dice. Romanos 5:10 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Éramos enemigos.
La humanidad es enemiga de Dios. Está en conflicto con Dios. No porque usted tenga una causa contra Dios, sino porque Dios tiene una causa contra la humanidad. Y esta causa podemos verla en el capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Veamos lo que nos dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí viene la parte más profunda que debemos comprender del por qué la ira de Dios se ha encendido en contra, no del hombre, sino del pecado. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, ellos decidieron apartarse de Él, no dándole gloria ni siendo agradecidos con Dios, no reconociéndolo como Dios. Ahora, todo esto podemos resumirlo en una sola palabra, ¿saben? Pecado. El pecado es el enemigo de Dios, porque el pecado fue el que vino a destruir la relación armoniosa que había entre el hombre y Dios. El pecado fue el que rasgó la relación de armonía que había entre Adán y Dios. Entonces es el pecado el que trae el conflicto, el que trae guerra entre la humanidad y Dios. Y por eso es que no hay paz. Y el que no quiera comprender de que hay un conflicto real entre Dios y los hombres es porque quiere ignorarlo. Ahora, hay quienes pueden decir, no, yo estoy en paz con Dios, yo no me meto con la religión, no me meto con lo que cree uno, lo que cree el otro, mi conciencia está en paz, no tengo nada en qué inquietarme, en qué incomodarme, yo soy una buena persona, doy a los pobres, si hay alguna necesidad veo cómo poder ayudar. Eso, excelente, muy bien. Pero la verdad y lo cierto es que hay un conflicto, seas bueno o no, seas una buena persona o no, tienes un conflicto a través del pecado, por la naturaleza caída. No puedes ignorarlo. Y ese conflicto no se puede quitar a través de la religión o porque hayas nacido en una familia cristiana. No se puede quitar porque vienes todos los domingos a la iglesia. Ese conflicto, el único que puede poner paz en medio de esto es Jesucristo. Nuestra fe en Jesús es nuestro tratado de paz entre nosotros y Dios. Ahora, aquellos que quieren insistir en que tienen paz con su conciencia, deben saber que este conflicto, por más que lo quieran ignorar en este mundo, los alcanzará el día del juicio. Y ahí la paz que tenían en esta tierra terminará. Porque no solucionaron este asunto antes de llegar a ese momento. En el día del juicio, del justo juicio de Dios, ahí no hay vuelta atrás. El tiempo es ahora, durante ese momento que estamos en esta tierra. Entonces, nuevamente, Jesús es nuestro tratado de paz para con Dios. No hay otro camino, no hay otra solución, solamente Él. ¿Sabe? Y esos beneficios, estos resultados son específicamente para el creyente.
Porque el que no tiene a Cristo continúa en conflicto, pero el que está en Cristo debe comprender de que tiene estos beneficios. Estás en paz con Dios, ya no hay guerra, ya no estás en conflicto, ya no eres enemigo de Dios, ahora eres cercano a Dios, eres amigo de Dios, eres hijo de Dios, estás en confianza con Él. Y tenemos que aprovechar estos beneficios. En Hechos capítulo 5, vamos a ir a Hechos capítulo 5. No, creo que me equivoqué de libro, pero era más bien el versículo que acabamos de leer en Romanos 5:10. Sí, Romanos 5:10 nos aclara de que éramos enemigos de Dios, ¿verdad? ¿Qué es el pecado entonces? Lo que se ha interpuesto entre Dios y los hombres. Y que ese es el conflicto por el cual Dios está culpando a la humanidad de no haber querido poner sus ojos en Él, sino haberle dado la espalda, ignorándolo, rechazándolo, y por esa razón su ira se ha encendido en contra del pecado, en contra de lo que el pecado ha hecho con la humanidad. Y esto debemos comprenderlo. La ira de Dios es contra el pecado y todos sus esclavos. ¿Quiénes están en esclavitud del pecado? Todos aquellos que no están en Cristo. Todos ellos son enemigos de Dios. Los que no tienen a Cristo en su corazón. Pero el Señor ha enviado una respuesta, una opción, una llave, y es Jesús. Esa es la razón por la cual Él sacrificó su vida, para pagar la deuda, para ser intercesor entre nosotros y el Padre. Y no hay otro quien pueda hacer ni que pueda pagar el precio que el Señor ha cumplido, que Él ha pagado. Ahora, todo aquel que quiera rechazar a Jesús debe comprender de que hay una condenación que le espera. Y esto es lo que muchos no quieren escuchar. Por eso es que están en paz con su conciencia. Pero esta es la realidad. Deben de saberlo. Es parte del evangelismo que debemos de hacer. No solamente anunciar las buenas nuevas, sino fundamentarlo. ¿Por qué es que son buenas nuevas? Y es que hay un castigo. Sin ser legalistas, sin ser tachados de religiosos, es que es la verdad. Es la verdad. Y necesitan saberlo, el por qué necesitan un Salvador. ¿Por qué necesitan un mediador? Y este mediador solamente es Jesús. No es la madre de Jesús, no son los apóstoles de Jesús, ni los discípulos de Jesús, desde aquel momento ni a lo largo de la historia, ni ninguna otra persona. Ni la naturaleza, ni los animales, ni los sacrificios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Él es la llave de entrada. Él es la única llave de entrada. Ahora, todo aquel que viene a Cristo está en paz con Dios, sí, pero también hay otro beneficio que obtenemos a través de la justificación. Y es que Jesús no solamente nos hace estar en paz con Dios, sino que también por medio de su Espíritu Santo trae la paz de Dios a nuestros corazones. Y cuando Él trae la paz de Dios en nuestro corazón, es para poder encontrar consuelo, refugio, fortaleza, oportuno socorro. Entonces tenemos estos beneficios. Aprovechémoslos. No busques paz en ningún otro lugar. Él es la razón. Él es el medio por donde podemos encontrar paz
No una paz que este mundo pueda dar, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces podemos comprender todo lo que abarca la justificación en Cristo Jesús. No solo que tú estés ahora en paz con Dios, y esto es una carga inmensa que se puede quitar de nuestros hombros, sino que Dios te da su paz también por medio de su Espíritu. Ahora, esto nos lleva al siguiente beneficio que vemos en el versículo 2. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿A cuál gracia? A la presencia de Dios. Al saber de que podemos estar en paz con Él y podemos venir confiadamente al trono de su gracia, en la cual estamos firmes, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La justificación en Cristo Jesús nos da no solamente estar en paz con Dios, no solamente nos da la paz de Dios, sino que nos da acceso a la presencia de Dios. Nos da acceso a la presencia de Dios. Pongámoslo de esta manera. Jesús viene entrando, todos nosotros vamos de atrás, y le dice, Padre, ellos vienen conmigo. Él nos da acceso, VIP, a la presencia misma de Dios. Durante el tiempo que estemos en este mundo, Él nos da acceso a su presencia. Y futuramente nos da acceso a la gloria de Dios. ¿Qué es lo que dice el final del versículo? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, o sea, en su presencia gloriosa y santa por la eternidad. Veamos todos los beneficios. Si usted no conoce los beneficios de su salvación, no va a saber cómo aprovecharlos, cómo disfrutarlos. Y ahí, exactamente en la presencia de nuestro Dios, es donde podemos encontrar paz, verdad, claridad, salvación, sanidad. Podemos encontrar tantos beneficios con solamente saber de que ponemos nuestra fe en Jesús. Él es la llave. En el Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote podía venir y entrar al lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto. Después de haberse, eso sí, purificado y todo el ritual y la ceremonia de purificación, y solamente él, representando a todo el pueblo, venía una vez al año, el día de la expiación, a entrar a la presencia, al lugar santísimo en donde descendería la presencia de Dios. Y haría el sacrificio, lo traería, lo presentaría, esperando que éste fuese acepto por el Padre. Y otra cosa, probablemente él venía con temor, porque si él no se había purificado correctamente, podía caer muerto en el mismo momento que cruzara el velo. Pero a través de Cristo Jesús, Él hizo todo esto. Él mismo fue el sumo sacerdote que entregó su misma vida en sacrificio, derramando su sangre para apaciguar la ira de Dios en representación de toda la humanidad, para que este tratado de paz se llevara a cabo y que toda la humanidad pudiese tener la posibilidad de tener acceso ahora a la presencia de Dios. Por eso mismo, Jesús, en Juan capítulo 14, versículo 6, Juan 14, 6, Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque solamente es a través de Él, a través de su sacrificio, que podemos tener entrada al trono de Dios. No solo una vez al año, todos los días y todo el momento que queramos. Pero de nuevo,
Estos son los beneficios que tenemos como creyentes. Estos son los beneficios que tenemos a través de la justificación. ¿Y por qué entonces el cristiano no quiere aprovecharlos? ¿Por qué no queremos aprovecharlos? Si usted tiene la posibilidad de entrar directamente y conocer y experimentar en su vida y vivir en su vida, tener una relación con su Creador, con el Dios del universo, el Dios grande y temible, usted ya no tiene que venir con miedo de si va a caer muerto o va a ser condenado o aplastado. Simplemente acérquese a Él. En Hechos, capítulo 4, versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya no tienes que venir con miedo, sino que confiadamente al trono del Padre y descansar en su regazo, a sus pies. Estos son los resultados de la justificación. Aquel Dios inalcanzable en el Antiguo Testamento se ha vuelto cercano a nosotros. Aquellos gentiles que dentro de la mitología griega no querían tener ninguna relación con los dioses del Olimpo, porque ellos iban a castigarlos y vivían en temor. Ahora Pablo ha hecho a un lado todo esto para enseñarles cuál es el camino. Este es el Dios, el cual tenemos acceso todos los mortales a través de Jesucristo. Y son los beneficios de la justificación. Podemos venir confiadamente al trono de la gracia de Dios, tal y como somos. Y si hemos fallado, venga, acérquese a Él confiadamente. Y si has pecado, ven y acércate a Él. Y si has fallado y todas las consecuencias del pecado sí vendrán, pero puedes venir y acercarte a Él, porque en Él encontrarás paz, refugio, consolación, oportuno socorro para continuar caminando en tu vida de salvación en esta tierra, todos los días de nuestra vida. Son parte de los beneficios que tenemos en la justificación. Y no solamente eso, una esperanza viva que permanece firme, y es lo que nos dice acá, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y lo que quiere decir esta frase es que nos mantenemos continuamente estando en esta gracia, sabiendo de que podemos entrar a la presencia de Dios durante el tiempo que estamos en esta tierra, pero que eventualmente accederemos también a la gloria de Dios, en donde estaremos con Él cara a cara. Y son los beneficios de la justificación los cuales tenemos que aprovechar. No tiene límite, no está clausurada la puerta, está abierta para todo aquel que quiera entrar y conocerle. Ahora, hermanos, en resumen, entendemos que la justificación es gratuita, por gracia, mediante la fe en Jesús, y que el resultado de esto es que todo nuestro pasado ha sido perdonado, que en nuestro presente tenemos acceso a la presencia de Dios mientras estamos en esta tierra, y que en nuestro futuro tenemos acceso a la gloriosa presencia santa, eterna de nuestro Padre. Ese es el resumen de los beneficios. Pasado, presente y futuro. Todo está asegurado. Todo está asegurado. Tenemos acceso directo a su presencia. Ahora, todo aquel que aún no ha entregado su vida a Cristo, verdaderamente, debe saber que hay un conflicto que necesita solucionar y arreglar con Dios.
Y solamente es a través de Jesús que puede hacerlo. No hay otra manera. Solamente a través de Él. Tu enemistad con Dios, solamente Jesús la puede solucionar. Porque Él ya pagó el precio. Él ya dio todo lo que tenía que haber sucedido para que usted y yo, para que esta persona que aún no tiene a Cristo en su corazón, pueda tener acceso al trono de la gracia con libertad y cambiar tu condenación por justificación y vida eterna. Pero solamente Jesús es el camino. Y para todos los demás, para todos aquellos que caminamos en la justificación, a ver, si la brecha estaba cerrada para poder tener relación con Dios, y Jesús vino para abrir nuevamente el camino para que podamos tener comunión con el Padre, es nada más y nada menos que para que usted pueda conocerlo. No es nada más porque Jesús abrió el camino y que usted pueda entrar y salir cuando quiera. Sí. Pero el propósito principal de la obra de la cruz la tenemos en Juan capítulo 17, versículo 3. Vamos a leerlo. Juan 17, 3. Con esto terminamos. Jesús está orando por sus discípulos y les dice estas palabras. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De esto se trata. Por eso Jesús abrió el camino. Por eso Jesús nos ha justificado. Para que nosotros podamos conocer al Dios, creador de los cielos y la tierra, y a Jesucristo su Hijo. Estos son los beneficios. Para que puedas estar en paz con Dios y puedas tener acceso a conocerlo. Así que, conócelo. Si aún tú siendo cristiano no conoces completamente la verdad de Dios a través de su palabra, conócelo. Por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Dios ha querido nuevamente devolvernos la posibilidad, el privilegio de poder desarrollar una relación con Él. Entonces desarrollemos esta relación teniendo tiempo con Él, con su palabra, en oración, porque ahí Él es donde nos va a dar dirección, nos va a dar de su paz, nos va a llenar de esperanza, va a fortalecer nuestra fe en medio de nuestro caminar cristiano. Aproveche los beneficios de la justificación. Aprovechemos los beneficios que tenemos en Cristo Jesús, porque los hay. No se conforme con solamente ser salvo y ser justificado. Hay más en el corazón de Dios. Él quiere darse a conocer y por eso nos ha dejado su palabra. Por eso Él se ha revelado a los hombres. Porque quiere ser un Dios conocido. Conozcámoslo. Debemos de aprovechar esto. Qué privilegio más grande. Qué privilegio más grande. Es conocerlo y darlo a conocer. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos exhorta a poder venir delante de tu trono, meditar en tu palabra, conocerte cada día más y más y más y más, Señor. Te damos gracias porque podemos conocer el resultado de la justificación, saber de que estamos en paz contigo, de que ya no hay conflicto entre nosotros, sino que Jesús nos dio ese tratado de paz entre tú y nosotros. Gracias de verdad por la cruz.
Gracias por la obra maravillosa de la salvación en Jesús, por la justificación. Señor, yo te pido que por favor tú nos guíes a poder aprovechar y poder disfrutar los beneficios que hay en ti, de poder acercarnos a tu trono, de poder encontrar en ti, no buscar en ningún otro lado la paz que este mundo busca dar, sino que podamos venir delante de ti y buscar la paz que solamente tú puedes dar en tu presencia y a través de tu Espíritu Santo. Así que anímanos, Señor, por favor, guíanos, exhórtanos a buscarte cada día más y conocerte cada día más, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra que nos exhorta, que en 2 versículos hemos abarcado este tiempo de enseñanza, porque a veces pasamos por alto estos detalles que Él nos habla. Somos justificados, pero no solamente hay resultados, hay paz, y hay que comprender qué es lo que significa tener paz, qué es lo que significa el que tengamos acceso a su presencia. Solo podemos entenderlo a través de su palabra, cuando ahondamos en ella y meditamos en ella. Y Pablo es repetitivo una y otra vez a lo largo de estos capítulos, pero esto no es gravoso para Pablo escribir una y otra vez acerca de la justificación, porque entre más lo repita, más se nos va a quedar aquí y aquí, plasmado de lo que significa, y podemos tener claridad y caminar en libertad, y no bajo condenación, y no bajo juicio o bajo la culpa, sino en libertad. Amén. Gloria a Dios.